quiero hacer una pequeña intervención. Realmente aquí es un poco ya tarde y la verdad es que he tenido todo el día en función de trabajo, pero no puedo dejar pasar por alto mi apoyo a la manifestación que ha convocado Alexander Otaola en los Estados Unidos, en diversos lugares de los Estados Unidos, justamente para contrarrestar la influencia de unos pocos partidistas, tanto demócratas como republicanos, en favor de eliminar el embargo americano contra la dictadura militar, mafiosa, criminal, asesina de los Castros en Cuba y disfrazada con el nombre de Ley de Libertad para Exportar a Cuba. Pues bien, yo quiero hacer solamente algunas pequeñas lecturas de fragmentos o lecturas de pequeños fragmentos, de un artículo que salió en el Diario de Cuba sobre esta iniciativa que la proponen justamente los senadores, la demócrata Amy Klobuchar y otro demócrata que es Chris Murphy, y los republicanos Jerry Moran y Roger Marshall, que dista bastante de George Marshall con el plan de reconstrucción de Europa justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí básicamente este plan, esta medida que ellos proponen de ley de libertad para exportar a Cuba, es una ley justamente para destruir aún más a la nación cubana, para destruir más la identidad de los cubanos y para destruir más la familia de Cuba. Pero vamos a ir por partes, porque realmente merita la pena hacer una pequeña lectura de estos fragmentos, de estas ideas, de estos señores que no son más que monstruos que o son profundos ignorantes de la política internacional y particularmente frente a sus narices de Cuba, o son personas extremadamente malas, extremadamente diabólicas, confabuladas con la familia Castro por prebendas económicas que subyacen debajo del telón que nosotros no podemos ver, justamente porque son negociaciones que ocurren entre determinadas esferas corruptas de la política, tanto de Cuba como de los Estados Unidos. Pues bien, comentan que estas personas que han presionado durante mucho tiempo para reformar la relación entre los Estados Unidos y Cuba, que durante décadas se ha definido por conflictos del pasado en lugar de mirar hacia el futuro. Estos senadores demócratas y republicanos están confundiendo varias cosas. Es que no puede pasarse una relación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba a futuro, porque Cuba no tiene ni presente. El pueblo de Cuba no tiene ni presente. Ellos están hablando de un futuro cuando en Cuba no existe un presente. Pero no es que no existe un presente, es que no ha existido un presente desde 1959. En Cuba hay un pasado del cual nos podemos regocijar y quizás regodearnos de alguna manera para saber que no fuimos la porquería en la que nos han convertido como país, como sociedad, que no somos una sociedad, que somos una sociedad, y como nación, que lo que somos es un grupo de personas emigrados de manera forzada, ya sea económicamente, políticamente, por la falta de libertades y de derechos que tenemos los cubanos dentro de Cuba. Absoluta falta de derechos y libertades. Estas personas continúan que con esta nueva legislación ellos pretenden poner fin al embargo, un embargo comercial con Cuba, ¿no? El embargo no es comercial con Cuba, el embargo es contra la dictadura de la familia Castro y su pelele Miguel Díaz-Canel, que mantienen sumido en la más profunda miseria al pueblo de Cuba, que han destruido toda la infraestructura heredada de antes del 59, que han sido incapaces de crear ningún tipo de infraestructura que no sean cárceles para mantener presas y presos a hombres y mujeres separados de sus familias para seguir sembrando el terror. Es lo que estas personas quieren favorecer con ese intercambio. Estos congresistas americanos quieren favorecer con ese intercambio absolutamente desigual que ya el desdichado de Obama intentó hacer, y al último momento se dio cuenta de que lo que había hecho era una metedura de pata tremenda, que había retrasado la libertad, las ansias de libertad del pueblo de Cuba, y los hechos
que podrían dar al traste con esa libertad. Y por eso fue que al final en una rabieta cogió y quitó la ley de pies secos y pies mojados que favorecía a las personas que de manera despavorida salían huyendo de Cuba buscando un horizonte para sus vidas. Claro está que en el artículo el periodista hace una acotación muy interesante, y es que dos de estos senadores son de Kansas, que es un estado básicamente agrícola, y obviamente está viendo que por detrás de esa influencia a nivel del Congreso de los Estados Unidos lo que puede haber son intereses personales, obviamente determinados tipos de prebendas que se pueden garantizar a su mediante favoritismos de determinados renglones económicos que favorecen las empresas de ellos o de sus amigos, y obviamente eso representa dinero para sus bolsillos, en lo que el pueblo de Cuba languidece. Pero además, ¿quién va a comprar eso? ¿Con qué dinero se va a comprar las supuestas producciones agrícolas de Kansas o de los Estados Unidos? Pues se va a comprar con el dinero de la dotación esclava que tienen fuera de Cuba, la diáspora de Cuba, que sigue y seguimos enviando dinero o comida o recursos materiales para nuestra familia que está presa dentro de Cuba. Pero que además no podemos verlo tampoco como un victimismo de que están presas dentro de Cuba. Tienen su derecho a estar dentro de Cuba, como nosotros tenemos nuestro derecho a entrar a Cuba. Entonces, ¿de qué tipo de relación comercial se está hablando de establecer con una mafia castrense, que es lo que hay en Cuba, además del apellido que es Castro, cuando en realidad nadie del pueblo de Cuba, ningún cubano de a pie, se ve favorecido con ese tipo de intercambio desigual? Nunca ocurrió ese tipo de favoritismo. ¿Quiénes se favorecieron? Un grupo de supuestos emprendedores que tenían el beneplácito de la familia Castro, del Partido Comunista, de las organizaciones políticas, cederistas y demás, porque de lo contrario no hubieran emprendido ni prender una vela. No hubieran emprendido ni prender una vela. Todos los emprendedores en Cuba, todos tienen que tener el beneplácito de del pseudo gobierno, de la pseudo corte de la familia Castro. De lo contrario no pueden progresar. Y lo sabemos en todos los diferentes nombres que ha habido, como el Plan Maceta ocurrió en la década de los 80, y de ahí en adelante todas las personas que no formaban parte del clan de la familia Castro, de ser sus elegidos por simplemente representar como perros, representar como sabuesos de mala raza los intereses de esa familia Castro, para engañar una vez más al mundo, para engañar una vez más a Europa, para engañar una vez más a los intelectuales, que es bien tontos son los que se han dejado engañar, justamente con ese señuelo de emprendedores, para favorecer a un marco muy estrecho, muy cejado de la población cubana, y por supuesto no los cubanos de a pie. De ahí salieron emprendedores como aquellos que formaron parte de la plataforma Archipiélago, ¿recuerdan? No sé, Sai de Amarillo o Canario Amarillo, no me recuerdo bien. Salió esa muchacha con determinado tipo de influencia, determinado tipo de, dijéramos que se veía como una especie de jubileo por la libertad y por los derechos de los cubanos, y acabó emigrando, huyendo de Cuba, cuando fue una de las facilitadoras del gobierno de Cuba con Obama para reabrir esa supuesta puerta al emprendimiento cubano. ¿Qué emprendimiento cubano? ¿Qué emprendimiento en una dictadura militar mafiosa que masacra a su pueblo, que tiene presa no sé cuántas cientos de mujeres separadas de sus hijos, que las violentan físicamente en las prisiones, sin hablar de lo que hacen con los hombres? ¿De qué estamos hablando? Algo que se repite desde el 59. Ahí está la película de las plantadas y los plantados, que todavía la de las plantadas no ha llegado a todo el público cubano, pero ahí está la sinopsis de la película. Es histórico, la realidad de Cuba no es una realidad nueva, es histórica. Forma parte desde el mismo 59 hasta la fecha. Entonces, esta persona, estos congresistas incluso aluden al papel que jugaba Cuba dentro del mercado agrícola de los Estados Unidos, ocupando un 9º puesto por las exportaciones de los Estados Unidos hacia Cuba. Y bueno, y aquí estas personas cejadamente no hablan y con absoluto tipo de conocimiento de las exportaciones de Cuba hacia los Estados Unidos. Solo hablan de las importaciones desde los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Por qué no hablan de todo lo que exportaba Cuba?
¿Por qué no hablan de todo, incluso de tecnología agrícola? ¿Por qué no se habla de esas cosas? Porque no conviene hablar de esa historia, no conviene resaltar lo que era Cuba antes del 59. Conviene seguir la misma historia, el mismo juego, simplemente para favorecer los bolsillos de ahora estos tristes congresistas americanos que están muy lejos de la realidad de Cuba, pero no creo que estén muy lejos de la realidad de Cuba porque son unos ignorantes, no, sino porque lo que son unos desalmados. No les importamos para nada a estos congresistas, no les importan las personas que están en la diáspora, no les importan las personas emigradas forzadamente que no pueden regresar a sus casas, no les importamos ninguno de nosotros a estos especímenes, si se le puede llamar, de la especie humana. Dicen además uno de ellos que está orgulloso de firmar la ley de libertad para exportar a Cuba. Para exportar a Cuba no, dirían para exportar a la familia Castro, para exportar al desgobierno cubano, para exportar a la dictadura, a la mafia de la familia de los Cacas, de los Castro Díaz-Canel. A esos es a los que tú vas a exportar, tú no vas a exportar al pueblo de Cuba. Ustedes no permiten, el desgobierno cubano incluso se arroga el derecho de que las aerolíneas americanas sean selectivas en el tipo de pasajero que van a mover, que van a trasladar a Cuba. Es decir, ni tan siquiera hay libertades dentro de esas relaciones comerciales, dentro de esas especies de contratos entre países, entre los Estados Unidos y Cuba. No existen absolutamente ninguna garantías. Pero no solo es que no existen garantías para el comerciante norteamericano, no existen garantías para el pueblo de Cuba, que supuestamente va a ser el beneficiado. Así que estos congresistas están mintiendo, señores. No nos podemos dejar manipular. Y recuérdense que hoy hay una juventud en los Estados Unidos que ahora es que viene a reconocer el papel del embargo, pero que cuando estaban en Cuba, por tal de tener algún tipo de prebenda, por tal de tener algún tipo de facilidades afuera por la Western Union o por la paquetería, es decir, para seguir viviendo a costa de ese supuesto activismo político, defendían que se acabara el embargo de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para facilitar ese tipo de modo de vida de parásitos, porque no cabe la menor duda que la situación política agónica entre los Estados Unidos y Cuba le ha convenido a una buena cantidad de malos cubanos, a una buena cantidad de personas que se pueden regocijar con recibir beneficios económicos cuando el resto de los ciudadanos de la isla viven como si fueran alimañas y ellos tienen un estatus superior, ya sea por ser periodistas independientes, ya sea por ser supuestos defensores de derechos humanos de los que están en la prisión, ya sea por todo ese show político de defensa de los derechos humanos cuando las verdaderas víctimas yacen en prisiones desvalidas. Y si reciben ayudas, muchas veces reciben ayudas anónimas de otras personas, de otros coterráneos que están fuera del país y lo hacen de manera silente, sin darse ningún bombo, sin darse ningún tipo de publicidad, simplemente reconociéndose en sí como seres humanos de ayuda para ayudar al prójimo. Dice exactamente que ahora el mercado agrícola de los Estados Unidos, Cuba es el 50 país en las importaciones. Pero no es que Cuba debería ser el 0 país de las importaciones de los Estados Unidos, porque tenemos suelos, el 80% del territorio de Cuba es perfectamente cultivable. Tenemos fuentes de agua mal usadas, mal reconstruidas o construidas. Prácticamente el acueducto alvear todavía sigue siendo una de las fuentes fundamentales, de las arterias fundamentales de abasto de agua a una gran parte de La Habana, como La Habana Vieja y sus alrededores. Todavía a estas alturas nos estamos valiendo de ya no solo de obras que fueron hechas justamente con la República, sino incluso anterior a la República. De eso es de lo que vive, por eso no tenemos ningún tipo de agricultura, por eso el pueblo de Cuba tiene que vivir a expensas de migajas, de donativos o de ayudas familiares, como si fueran
rehenes en una gran prisión, porque no existe libertad. Cuando no hay libertad, cuando no hay derechos, no se puede explotar la tierra no puede producir. Cuba no es un país que requiere de ninguna importación de los Estados Unidos, más bien todo lo contrario. Cuba es un país que puede exportar, como lo hacía antes del 59, huevo, carne, leche, vegetales, como hoy en día lo hace República Dominicana, que exporta incluso a Cuba. Es vergonzoso la situación de Cuba, donde compra a quienes compran las malas calidades de los productos que compra, cuando en Cuba se pudiera producir de todo en materia de agricultura, de todo, incluyendo tecnología, porque existen personas muy capacitadas para eso, y sin embargo no se produce nada simplemente porque no hay libertades económicas, porque no hay derechos de ninguna naturaleza en ese país. Entonces vienen estas auras tiñosas americanas a tratar de confundir nuevamente a un grupo de congresistas. Espero que eso no suceda. Espero que si logran despertar algo, es el interés por conocer y por darse cuenta de lo que están sosteniendo o de lo que quieren movilizar. Es una ley justamente para beneficiar a un grupo de negociantes que le importa un bledo de los derechos humanos, que le importa un bledo de las libertades y el modo de vida del cubano de a pie, que no se va a beneficiar con ningún tipo de transacción económica entre los Estados Unidos y el desgobierno de Cuba y la dictadura de la familia Castro Canel, los cacas. Es de lo que hay que acotar. Aquí no hay ningún tipo de embargo ni ningún tipo de negociación con el pueblo de Cuba. Es con la familia Castro Canel, con los que hoy en día siguen ocupando ese gobierno, ese desgobierno, ese títere, y destruyen y avasallan todos los derechos y las libertades de nosotros, de los cubanos. A eso es a lo que esta gente se refieren, a eso es a lo que esta gente quiere favorecer, como en su momento Obama, pero en ese caso creo que fue por falta de inteligencia, falta de capacidad de prever, falta de capacidad de estudiar la historia, de tener algunos asesores psicoanalistas que pudieran haberle dado luz sobre cómo poder negociar con personas que son absolutamente egocéntricos, personas que son déspotas, personas, si se le puede llamar personas, porque en realidad lo que son unos monstruos que han destruido, esos monstruos, a la sociedad cubana. Dice que podemos ampliar las oportunidades para que las empresas y los agricultores estadounidenses comercien con Cuba sin dejar de responsabilizar al gobierno cubano por su historial de derechos humanos. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo es posible que se entienda que pueda haber una apertura con el carnicero, con el asesino, y que al mismo tiempo se vele por el respeto a los derechos humanos? ¿Cómo cubano se entiende esto? Simplemente esto que yo estoy hablando es porque verdaderamente tenemos que apoyar, como pueda ser posible, manifestaciones de cubanos en los Estados Unidos, cartas de cubanos hacia el Congreso de los Estados Unidos explicándoles realmente la situación de manera sucinta de lo que sucedería si realmente se reabre la comercialización del gobierno de los Estados Unidos y de sus comerciantes, obviamente, porque hay un Estado de Derecho, hay leyes comerciales, con una dictadura que simplemente es beneficiar a una familia en el poder, que ha destruido a la sociedad cubana, que ha destruido al país, y que se ve con fotos satelitales, se ve con la manera de hablar, se ve con la manera de expresarse, y se ve sobre todo con los deseos de huir por tierra o por mar del pueblo de Cuba hacia cualquier destino, preferiblemente los Estados Unidos. Bueno, pues básicamente quería también reforzar otra idea. La historia, el embargo de los Estados Unidos, básicamente económico, a la dictadura de Cuba, no le prohíbe comprar ningún tipo de producto agrícola, no le prohíbe comprar ningún tipo de tecnología agrícola, tampoco de medicinas ni de tecnologías médicas. Simplemente la condición es pagarlo al cash, no a crédito, y el desgobierno de Cuba es mala paga.
No tiene cómo pagar porque el dinero que genera se lo echa en sus bolsillos, roban, mantienen condominios en Italia, en España, en Francia, inclusive en los Estados Unidos. Entonces por eso no puede quedar dinero para el pueblo de Cuba, por eso no puede quedar dinero para pagar la deuda de ellos, porque la deuda no es del pueblo de Cuba. Pero además esto tiene otra connotación también que es muy importante. Esto tiene la connotación es que de mantenerse, de derogarse el embargo económico de los Estados Unidos a Cuba, ahí se está deslegitimizando justamente la expropiación que se hizo de todos los medios económicos, no solo de los ciudadanos americanos en Cuba, sino propiamente de todas las compañías que legalmente tenían contratos comerciales con la República de Cuba y que todos fueron expropiados y que la mayoría no fueron indemnizados, sin contar lo que le pasó a la mayoría de los empresariados cubanos que desapareció, que murió. ¿Cómo puede, cómo cuenta eso? Como ellos dicen, como el pasado. Claro, el pasado para ellos, porque a ellos no se les expropiaron los bienes, a ellos no se les destruyeron las familias, ellos no fueron presos, a ellos no les mataron a los hijos en paredones de fusilamiento, a ellos no les mataron o violaron a los hijos y a las hijas en las prisiones. No, eso no ocurrió con ellos. Por eso es que ellos están hablando de que no cuenta la parte histórica, que lo que cuenta es lo de ahora. ¿Y qué cuenta ahora? La cantidad de mujeres que están presas y hombres que están presos, separados de su familia. Que nadie puede hablar porque quien osa decir una expresión en contra del desgobierno, en contra de esa dictadura, que no es más que decir la pura verdad, enseguida va a la cárcel. ¿De eso es de lo que se está tratando? No. Realmente cubanos tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar en esas movilizaciones y acudir, aunque sea con presencia física, pero que sepan que los cubanos estamos absolutamente en desacuerdo, incluso no con que se elimine el embargo de los Estados Unidos al desgobierno de Cuba, sino que el mundo continúa siendo cómplice de la dictadura de la familia Castro y su pelele Canel. Estamos absolutamente en contra de eso, necesitamos y pedimos una intervención humanitaria inmediata para el pueblo de Cuba. Nuestra gente se está muriendo, nuestras madres, nuestros familiares, nuestros niños desnutridos y simplemente porque la historia de la vagancia de Cuba no es la que ha ocasionado la falta de productividad del pueblo de Cuba. Lo que ha ocasionado esa falta de productividad que antes no existía antes del 59 es justamente la falta de libertades y de derechos para que vengan ahora estos cantos de sirenas, estas personas más malas personas que ignorantes a tratar de cambiar o adornar la realidad del país Cuba, que no es ni un país, que es un feudo, justamente para favorecer la economía y los negocios de un sector empresarial de algunos estados eminentemente agrícolas que lo único que están buscando es tráfico de influencias para poderse hacer las mejores transacciones económicas y poder desarrollar su industria con el dinero de ustedes cubanos que viven en los Estados Unidos, de ustedes cubanos que viven en Europa, en Australia o en la Conchinchina, en cualquier parte del mundo, porque son los únicos que pueden mandar y sostener a sus familiares que son presos, rehenes dentro de Cuba para sobrevivir. Esa es la cuenta que se sacan. Pero además, estas personas, yo recuerdo que ya esta amenaza, porque esto es cíclico, cada 2 o 3 años vuelve de nuevo un ciclo. El año antes pasado, el ciclo en el 2021 tuvo bastante fuerza porque había un grupo de jóvenes, supuestamente se llamaban opositores, ni tan siquiera disidentes de la sociedad civil cubana, que abogaban porque hubiera un cese del bloqueo económico. La mayoría de ellos hoy, ¿dónde están? En los Estados Unidos o en Europa, con sus barrigas llenas o viviendo de aquello que se llama la política o la defensa de los derechos humanos, mientras que la mayoría de la gente que está presa está jodida y bien jodida, porque no le cabe otro tipo de calificativo. Esa es la realidad y lo hablo también en primera persona por lo que me pasó a mí. Entonces, ahora esa gente cambian de pensamiento, ahora usarán otros tontos útiles, otros papagayos, otros nuevos papagayos, para justamente tratar de justificar la entrada de ¿qué? De dinero ¿para qué? Para comprar armas, para comprar gases lacrimógenos, para comprar toda la infraestructura que se requiere para repeler a las protestas de un pueblo que ya está cansado, que está harto de la falta de libertades y de derechos. Para eso es que quieren ese dinero.
obviamente, pero además colaborar económicamente con el principal aliado de Putin en la región. Enemigo número uno, no de los Estados Unidos ni de Ucrania, enemigo número uno de los derechos y de las libertades de los seres humanos en el mundo, como todos los excomunistas o como todos los comunistas y socialistas. Absolutamente todos defienden una ideología, pero que no les toque sus bolsillos, que no les toque sus estómagos, que no les toque su modo de vida, que no les toque la forma de ganar dinero cada vez más para poderse sentir mejor y comprar chalés. Ninguno de ellos es capaz de eso, y el que no lo hace es porque no tiene dinero y está aspirando en ese decursar de carrera política en poderse hacer de posiciones de poder político para robar, para ganar dinero, como ocurrió ahora con el escándalo último de una serie de eurodiputados socialistas de origen griego y de otras nacionalidades también de la Unión. Entonces, cubanos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que hacerle entender, no a esos congresistas americanos, porque a ellos no se les puede hacer entender nada. A ellos hacerle entender algo es como pretender que la familia Castro entienda el sufrimiento que ellos provocaron al pueblo de Cuba. No hacerle entender al resto de los congresistas, que son mayoría, que lo que el pueblo de Cuba tiene se llama falta de libertades y de derechos. Y lo que ese pueblo salió pidiendo el 11 de julio y ha salido en destellos de sus ciudadanos pidiendo durante todas estas largas décadas ha sido libertades y derechos. Y que si no hay libertades y derechos, no hay ningún tipo de negociación. Y la libertad, en mi opinión, no se negocia. La libertad se lucha, la libertad se alcanza, la libertad se gana. Y eso, vamos por ese camino, un camino duro, un camino doloroso, un camino de torturas, un camino de muertes, un camino de presos. Pero vamos mucho mejor que como estábamos antes, unos 10 años antes o 5 años antes, vamos mucho mejor. Y con las mentes muy claras de que con el enemigo no se negocia, pero además no es un enemigo cualquiera, son criminales, son personas de abstracción muy baja, que para ellos matar un ser humano o matar un cerdo da igual. El único problema que para ellos significa discriminar o asesinar o coartar o destruir o cancelar trabajos, destruir vidas, asesinar reputaciones es la ideología. O estás con ellos porque eres un súbdito o estás contra ellos y entonces te conviertes en el enemigo y vas a ser emplazado con todas las armas. Para eso es que ellos quieren ese dinero. Entonces, pocas veces lo hago, pocas veces conmino a las personas a que vayan en una determinada dirección, pero creo que estamos en un momento en el cual es decisivo esa voz de todos los cubanos, esos brazos de todos los cubanos, a decirle al Congreso de los Estados Unidos, si ustedes aprueban, en lugar de arreciar, en lugar de intervenir humanitariamente para hacer un puente de verdad humanitario al pueblo de Cuba, ustedes lo que van es aún más a socavar el grito de libertad que se volvió viral en Cuba de patria y vida el 11 de julio de 2021. Es lo que van a hacer. Y creo que no todos los congresistas de los Estados Unidos, pienso yo que la mayoría son personas instruidas, son personas capacitadas, son personas que tienen una obra sobre todo de trabajo y no simplemente de politiquería o de negocios con los productos de otro. Y que esas personas tomen la decisión correcta, que la decisión correcta simplemente es arreciar hasta que en Cuba se logre el respeto a los derechos humanos, se logren con ese respeto a los derechos humanos las libertades individuales de los seres humanos, y eso es igual a ser libre de la familia Castro, a ser libre de todas las prisiones que han instaurado en las provincias, que son mucho más que todos los centros industriales que tiene Cuba, que prácticamente no producen nada. Lo único que produce Cuba son esclavos y presos políticos. Es lo único que produce ese país. Un abrazo, amigos, y ojalá que el gobierno de Biden realmente y por otra parte los congresistas americanos tengan la suficiente luz para poder
dijéramos, conducir con sabiduría, con honestidad y sobre todo con valores humanos, el respeto a lo poco que queda de ese pueblo de Cuba que no ha logrado emigrar y que está preso dentro de Cuba. Un abrazo para ustedes y seguimos en esta pelea que no debe de parar. No debe de parar hasta que Cuba sea libre, hasta que podamos regresar todos a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras tierras, a producir, a sembrar, a construir, a reconstruir, a resembrar, a hacerlo todo de nuevo, porque desgraciadamente la familia Castro destruyó nuestra nación, lo destruyó todo. Un abrazo fuerte, Ariel. Chao.